Le doy la bienvenida a Enrique Carrier. Enrique, ustedes lo conocen, pero es analista de industria de telecomunicaciones, es fundador de Carrier y Asociados, un estudio que ya desde 2002 te empezaba a hablar de este potencial. Enrique, bienvenido. Gracias. Buenos días, José. Bueno, la idea es que si vamos a hablar de desarrollo digital, tenemos que partir de la base, que es la infraestructura, las redes de telecomunicaciones. Y lo que vimos en estos últimos tiempos, sobre todo al principio de la pandemia y del confinamiento, es que prácticamente en 2 meses nos digitalizamos más que en los últimos 5 años, ¿no? Tuvimos 8 millones de personas que tuvieron que empezar a trabajar desde sus hogares, 12 millones y medio de alumnos que fueron impactados y que tenían que estudiar desde su casa. El comercio electrónico que creció muchísimo y esto, digamos, no solo porque permitió a quienes no podían salir de sus casas hacer sus compras, sino que también muchas empresas que se veían imposibilitadas de operar normalmente y tenían que hacerlo remotamente. Tuvimos este boom de las videollamadas grupales, Zoom, Meet, etcétera, tanto para usos laborales como para usos sociales, y un gran aumento del consumo audiovisual, donde acá entran los Netflix, los Flow, los Amazon, los Movistar Play, etcétera. Entonces, ¿cuál fue el impacto real? Bueno, nos dimos cuenta de los centrales que son las telecomunicaciones en la sociedad actual y que esto nos generó una necesidad de más capacidad digital. Consumimos más servicios, más dispositivos, aplicaciones, necesitamos más conocimientos de los que teníamos hasta ahora. Y por el lado tal vez más negativo, vemos una profundización de la brecha digital, o sea, con toda esta necesidad de conectarse para trabajar, para estudiar, para transaccionar, el que hoy no está conectado o está conectado deficientemente queda mucho más lejos. Entonces tenemos acá un gran desafío en términos de conectividad para el país, porque tenemos una población que está, digamos, muy mal distribuida y es muy poco densa. O sea, Argentina es el 8º país del mundo en extensión territorial, pero estamos arriba del puesto 200 en cuanto a densidad. Y para tener una idea de este desbalance, en el área del AMBA, o sea, Cava y Gran Buenos Aires, hay la misma cantidad de población que en 14 provincias del país. Con lo cual, el gran desafío es conectar a esta población que está muy dispersa. Y otra forma también de verlo es la penetración que tenemos del acceso a Internet en los hogares, donde apenas 5 distritos tienen 70% más de los hogares conectados y tenemos 10 distritos donde la conectividad es menos del 40%. Este también es otro de los desafíos por delante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, básicamente lo que vamos a necesitar es, primero, fibra, mucha fibra, después también maximizar el uso de la capacidad inalámbrica, ya vamos a desarrollarlo, y para el día de mañana 5G, que es hoy la gran vedette del mundo de las telecomunicaciones. En el caso de la fibra, bueno, está en la Argentina en plena expansión y no estamos hablando únicamente, que sí realmente es muy importante, toda la fibra que se usa para interconectar localidades, que vendría a ser como las rutas y autopistas que conectan ciudades y pueblos, sino también fibra al hogar. Hoy, el 12% de todos los accesos a Internet son de fibra óptica, creció un 400% en los últimos 2 años. Esto muy impulsado no solo por grandes operadores nacionales, sino también por muchos operadores pymes y cooperativas locales que también fueron instalando fibra en distintas localidades de distinto tamaño. Hoy tenemos un 22% de los hogares que están pasados, por los cuales pasa una fibra óptica, y que también esto está haciendo el reemplazo de la DSL, la conectividad de banda ancha que se hace a través de los cables de cobre, que perdió un 36% de suscriptores en los últimos 2 años. Y a su vez, la fibra también es clave para las conexiones inalámbricas porque es lo que va a dar capacidad a las antenas. Por el lado del recurso inalámbrico, evidentemente lo que se trata es acá de digamos, potenciar los servicios móviles y también los fijos, que son las tecnologías inalámbricas, son las que permiten dar servicio en áreas donde hay baja densidad poblacional, donde se hace muy caro cablear, y también en zonas de bajos recursos económicos, justamente porque no se entierran cables o no hay que poner postes, entonces tiene costos. Y esto también es lo que permite los modelos prepagos, que fueron muy exitosos tanto en la telefonía móvil como también en la televisión paga inalámbrica o satelital.
Y todavía quedan, digamos, muchos recursos de espectro que pueden ser explotados. Tenemos desde espectro para servicios móviles que están en manos de ARSAT, tenemos lo que va a surgir del apagón analógico, que es cuando se migre totalmente a la televisión digital, y hay otros recursos técnicos como para que haya más y mejor espectro disponible para la conectividad. Y en el caso de 5G, esto hablando ya pensando de acá a unos años, ver cuáles son las principales características y por qué es importante a futuro. Primero porque permite una mucho mayor densidad de dispositivos, y acá entonces no estamos hablando de más gente conectada, que ya estamos en niveles de conectividad muy altos, sino que vamos a entrar a conectar dispositivos, van a ser sensores, medidores, aplicaciones industriales, aplicaciones de ciudades digitales. Un ancho de banda que es de 10 a 100 veces superior al actual, que es equivalente al que tiene la fibra óptica. Entonces, no solo vamos a tener nuevos usos móviles, sino también ya no un sustituto, no un complemento, sino un sustituto para la fija. Vamos a poder tener conexiones similares a las de la fibra óptica en forma inalámbrica. Y después, bueno, la baja latencia, que es la que habilita nuevos usos como operación remota de maquinaria, en usos industriales, en usos médicos, etcétera. Pero todo esto va a requerir una mayor necesidad de espectro, vamos a necesitar más antenas, vamos a necesitar más capilaridad de la fibra. Por lo tanto, la llegada de 5G en serio, digamos, con uso difundido, va a tardar en llegar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, por un lado hay que desarrollar infraestructura para realidades que son distintas tanto desde el punto de vista geográfico como social. O sea, y donde tenemos sectores que reciben una conectividad adecuada y que hay que mantener esa conectividad y mejorarla porque van creciendo las demandas. Y tenemos sectores que tienen conectividad muy deficiente o nula y donde entonces ahí hay que conectarlos. Entonces los dos ejes rápidamente son reducir el costo de los despliegues de redes y de reducir el costo para los consumidores. En lo que es en los costos de despliegue, digamos, el Estado tiene mucho que hacer, porque acá, cuando uno habla de telecomunicaciones, hay un conflicto entre distintos niveles del Estado, porque los servicios de telecomunicaciones se rigen por normativas nacionales, y lo que es el despliegue de la obra civil, la instalación de postes, de ductos, de antenas, corresponde a la regulación municipal. Y lo que tenemos en Argentina es que, bueno, que hay casi tantos requisitos como municipios, y eso traba el desarrollo de las redes, genera burocracia, tiempos, dinero. Entonces hay que, digamos, tener una normativa que no va a ser nacional porque no se puede avanzar sobre los municipios, pero que sí sea de referencia, y establecer incentivos para que se usen esos marcos de referencia, que tienen que ver tal vez con ser elegible para ayuda en los despliegues, se puede coparticipar ciertas tasas, digamos, buscar la forma de que los municipios se alineen con la política nacional. Por otro lado, hay que propiciar la interacción entre diversos actores que juegan en el despliegue de infraestructura. Están los mismos operadores de los servicios, hay empresas de servicios públicos que tienen infraestructura, empresas de electricidad, de agua, de gas, cuya infraestructura civil se puede utilizar para el tendido de cables o la instalación de equipos, y también las figuras de mayoristas de infraestructura. Lo que tenemos que lograr para distribuir los costos de despliegue es infraestructuras mayoristas a nivel físico, que además de reducir los costos van a propiciar una mayor competencia. Y por el otro lado, evidentemente hay que moderar la avidez recaudadora del Estado. Lo vemos claramente en lo que es el espectro, y hay que tener en cuenta que cuando una empresa decide invertir y tiene 100, el espectro es parte de esos 100, o sea, cuanto más se cobre por el espectro, menos dinero va a quedar para la instalación de las redes. En cuanto a los costos al consumidor, bueno, creemos que la competencia es lo que propicia los precios y los productos adecuados, y es algo que se comprueba en aquellas zonas donde sí hay más de 2 proveedores. Y también hay que trabajar por el lado fiscal, ¿no? O sea, hoy los impuestos y las tasas en el precio final de los servicios TIC en forma directa son entre el 28 y el 34% según el servicio del que hablamos. Por otro lado, debería ser considerada una reducción del IVA, siendo que los servicios TIC son
servicios esenciales, servicios públicos muy importantes para el desarrollo del país. Y después también algunas curiosidades, ¿no? Eliminar los impuestos internos, que es un impuesto un poco arbitrario que se aplica a los servicios móviles y que también se quiere aplicar a los dispositivos según el dictamen del presupuesto para el año que viene. Creemos que, la verdad, habría que ir en sentido contrario. Y aquí vemos gráficamente en los distintos servicios, lo que está en azul es lo que es efectivamente el costo del operador y todo lo demás son cargas y tasas. Entonces, para ir cerrando, nosotros, la inversión que hace falta para conectar a toda la población es de una magnitud tan grande que no es algo que pueda hacer el Estado por sí solo para terminar con las asimetrías que estábamos viendo. Entonces, el objetivo del Estado tendría que ser generar las condiciones para que el sector privado se vea incentivado a realizar las inversiones necesarias. Y acá estamos hablando de todos los operadores. Hay 4 o 5 grandes, pero después hay más de 1000 que son pequeñas y medianas empresas, que son cooperativas y que también hacen su aporte a las inversiones en infraestructura. Y todo esto pensando en que una mayor y mejor conectividad es lo que va a permitir que se desarrollen las distintas regiones del país, terminemos un poco con esta centralización alrededor de la infraestructura y que entonces cada uno de los habitantes de todo el país puedan desarrollar su potencial. Ahora, y para cerrar, porque acá estamos hablando de un tema muy sectorial, pero que lo que es importante es que las telecomunicaciones no están en una burbuja. Las telecomunicaciones viven y conviven con la realidad nacional y con el contexto macroeconómico, con las variaciones de PBI, de inflación, desocupación, el valor del dólar, etc. Esto juega y juega siempre, con lo cual también en la medida en que el escenario no sea por lo menos un poco más estable, va a ser muy difícil para todos quienes tienen que invertir poder planificar y poder tener los recursos que hagan falta. Bueno, y con esto termino y les agradezco mucho la atención.